Es decir, que mi propósito es más bien despertar la discusión y mostrar cuál es el estado actual, que es un estado de debate, de controversia, del cual a lo mejor sacamos algunas ideas claras, algunos unos, otros otros, y veremos cómo continuamos. Estamos haciendo siempre referencia a disciplinas científicas. Bueno, ¿y qué es la ciencia? Porque esta es una de las discusiones en las cuales uno tendría que entrar. Son discusiones muy largas, obviamente yo las voy a hacer muy esquemáticas, pero tenemos que ver que hay distintas concepciones acerca de la ciencia. Una concepción fue la que se desarrolló a partir del gran crecimiento y la producción en el siglo XIX de las ciencias naturales, lo que generó efectivamente la idea de que los progresos científicos iban a continuar, que cada vez iban a ser mayores, que cada vez iban a impactar más sobre la vida de la gente. Había, gracias a las ciencias naturales y algunos extraordinarios inventores no académicos, había mejorado mucho la calidad de vida de la gente, y eso hizo que se pensara que, aunque por un lado estaban los académicos que trabajaban en ciencias y por el otro lado los inventores que no eran académicos pero que producían cosas maravillosas, se pensó que el conocimiento empírico y las producciones de las personas, las producciones de científicos e inventores, iban a tener grandes resultados, iban a impactar sobre la sociedad, iban a mejorar la sociedad. Esto dio un valor cada vez mayor a una clase de conocimiento, que era este conocimiento basado fundamentalmente en el conocimiento empírico, esto que de filosofía natural se convirtió en ciencia natural, y que, como digo, el destino del hombre estaba atado en esa idea a la producción de conocimiento acerca de cómo es el mundo, cómo funciona el mundo, cómo funciona la naturaleza, y también, en algún sentido, qué pasaba con las sociedades, qué pasaba con las personas. Estas ideas acerca de la ciencia sirvieron de base a muchas de las corrientes que nosotros hoy encontramos, que se han ido desarrollando, sobre la base de los principios del positivismo. El positivismo, fundado inicialmente por Augusto Comte, en 1830, tuvo una gran difusión. Tomó sobre todo la biología como modelo de lo que podría ser una buena ciencia, aunque en el pináculo puso, como ustedes sabrán, la sociología. De la corriente positivista derivaron dos corrientes, la llamada positivismo social con el positivismo biológico, Herbert Spencer. Pero, de todas maneras, esta idea de que la ciencia era el conocimiento auténtico, el conocimiento superior, nosotros sacamos muchas consecuencias para lo que fue el desarrollo posterior de las disciplinas. ¿Qué características tiene la ciencia según el positivismo? La concepción de ciencia toma como modelo la ciencia natural, dijimos, eso es lo que hace Augusto Comte. Emplea métodos cuantitativos. Todo lo que existe existe en cierta cantidad y puede ser medido. Quiero decirles que la teoría conductista de la evaluación parte de esta afirmación. Todo lo que existe existe en cierta cantidad y por lo tanto puede ser medido. La educación produce cambios. Si todo lo que existe en cierta cantidad puede ser medido, los cambios en educación pueden ser medidos y pueden ser medidos cuantitativamente. Para que sean medidos cuantitativamente tenemos que contar con instrumentos de medición. ¿Cuáles son los instrumentos de medición más seguros, más confiables? Los instrumentos que usan las ciencias naturales. Tenemos que inventar en educación instrumentos parecidos a esos. Los conductistas los inventan. Y necesitan inventarlos por una razón muy sencilla. Y es que ellos tratan de conocer la conducta del hombre. Para conocerla necesitan saber cómo se forma. ¿Cómo se forma? Son deterministas y entonces piensan que hay factores externos que forman la conducta. Tienen que demostrarlo experimentalmente y para eso tienen que demostrar que la conducta se formó o no, es decir, que el sujeto aprendió o no, aprendió lo que antes no sabía. Y para eso necesitan un instrumento de medición confiable que les permita medir el cambio.
el aprendizaje. Entonces se ocupan mucho de las cuestiones de evaluación y se han convertido, digamos, en una de las corrientes más fértiles en la historia, en términos de evaluación de los aprendizajes, con un sesgo claro, el sesgo que le da el positivismo de base. Emplean métodos cuantitativos. Lo que no se puede medir no existe. Es decir, si todo lo que existe existe en cierta cantidad, lo que no se puede medir cuantitativamente no existe. Mantiene el positivismo la neutralidad y objetividad de la ciencia. Es decir, se conoce la realidad tal cual la realidad es. Si yo mido el aprendizaje, es el aprendizaje que hay. No es mi visión subjetiva acerca del aprendizaje. Tiene que ser objetiva, tiene que ser neutra. Tiene que tener rigor y consistencia. Es decir, rigor quiere decir que mide con exactitud, que se puede justificar esa medición, y consistencia quiere decir que todas las veces que mida me va a dar lo mismo. Es decir, que estoy midiendo siempre cuantitativamente y con perduración respecto de mis mediciones.